Comenzamos, si les parece. Perfecto. Bienvenidos todos a esta inauguración de ciclo de conversatorios impulsados desde el Programa Académico de Movilidad Educativa, el PAMI de Ludualc. En esta ocasión tenemos un ciclo enfocado en proyectos universitarios que tienen vinculación entre la sociedad y la universidad. Nuestro primer conversatorio se lleva a cabo el día de hoy y el título es Ciencia para Todos, proyectos de vinculación universitaria para la divulgación científica, que como les comentaba forma parte del ciclo de conversatorios Juventud Transformadora, Acciones Sociales para el Desarrollo. El objetivo de este conversatorio o de estos conversatorios es facilitar un espacio de diálogo para los estudiantes en donde puedan compartir proyectos de vinculación y destacar el apoyo que reciben de las universidades para poder llevarlos a cabo. Y bueno, en el conversatorio de hoy tendremos la presentación por parte de Lucas Tosolino y Lucila del proyecto de vinculación Hablemos de Ciencia, el cual es un proyecto de comunicación científica que más adelante nuestra moderadora nos ayudará a introducir el tema y que bueno, está relacionado con diferentes áreas del conocimiento como son biología, química, física y geología. Y es importante destacar que han recibido apoyo de instituciones educativas y del gobierno de Argentina. También damos la bienvenida a la doctora Joana Ortiz Ulloa, quien es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cuenca en Ecuador. Y un poco de su semblanza se las leo a continuación. Ella es bioquímica farmacéutica de la Universidad de Cuenca en Ecuador, con doctorado en Ciencias Biológicas y Aplicadas por una universidad en Bélgica en 2014. Cuenta con un postdoctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, esto es reciente, en 2020, y desde el 2015 es docente de la Facultad de Ciencias Químicas y también es investigadora del Departamento de Biociencias de la misma universidad a la que pertenece, Universidad de Cuenca. También es miembro de la Red de Ecuador, que es una red latinoamericana de composición de alimentos del Consorcio de Inocuidad Alimentaria del Ecuador. Y además de eso, bueno, su experticia se enmarca en las áreas de calidad alimentaria, temática en la que tiene varias publicaciones científicas y ha participado de varios proyectos de investigación y eventos de esta naturaleza. En temas de gestión universitaria se ha desempeñado como directora del Departamento de Biociencias y directora de Cooperación Nacional e Internacional de la Universidad de Cuenca. A los tres les damos la bienvenida y les agradecemos el tiempo y el espacio para compartir con nosotros. En este momento les cedo el uso de la palabra a la doctora Joana, quien nos ayudará a moderar la sesión. Les recordamos que esta sesión está grabada y la van a poder consultar en YouTube y en Facebook al término de esta sesión. Adelante, doctora Joana. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto participar en este evento como moderadora, tanto como representante de mi universidad, pero más que nada como investigadora de la misma. Así que voy a dar la bienvenida a nuestros ponentes. Primero a Lucas Tiziano Tosolino, cofundador de Hablemos Ciencia de la Universidad Nacional de Córdoba y que está enlazado a las ciencias biológicas y ciencias geológicas. Y por otro lado a Lucila Riegler, miembro del staff de Hablemos Ciencia de la Universidad de Buenos Aires y que somos colegas coincidencialmente porque ella estudia bioquímica. Vamos a iniciar con este conversatorio, más que nada haciendo el énfasis en lo que es la vinculación, ese propósito de nuestras universidades para formar integralmente a los estudiantes en ese desarrollo humano, académico, profesional, para construir nuevos conocimientos, pero sobre todo para generar impacto en la sociedad, para que todo lo que aprendemos en la universidad sea útil y pueda llevarnos a una sociedad mejor. La vinculación con la sociedad es un proceso interactivo, a través del cual la universidad, sus estudiantes, sus docentes, se proyectan socialmente para intervenir en la solución de problemas de la comunidad, generando adicionalmente conocimientos de manera práctica y sobre todo con el criterio humano en esa formación profesional. Hoy vamos a hablar con nuestros ponentes de Hablemos Ciencia.
¿Qué es esto? Es una plataforma de divulgación dedicada a promover la cultura científica. Y algo que es muy importante y vamos a irlo desmenuzando poco a poco en este conversatorio es que esta idea nació de jóvenes para jóvenes. Tiene esa construcción, esa red social que hace que entre pares se vayan planteando cuestionamientos para servir ellos como estudiantes y luego como futuros profesionales a la sociedad. Entonces, quisiera iniciar con una primera pregunta para todos los ponentes que hace referencia a sus motivaciones. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron crear esta plataforma de Hablemos Ciencia y cómo identificaron la importancia de trabajar en esto? Lucila, por favor. Bueno, hola a todos. Soy Lucila, acá desde Argentina. Eh, Me parece interesante que Lucas, que está desde los principios de Hablemos de Ciencia, por ahí introduzca más sobre el origen y yo quizá pueda comentar después cómo fue mi aporte al equipo. Bien. Lucas, por favor. Bueno, muchas gracias por el espacio. Como decía Lucila, en mi caso yo soy una de las primeras personas que arrancó con el proyecto de Hablemos de Ciencia allá por el año de 2020, en pleno contexto de pandemia, un momento muy difícil para todos, en donde nosotros, siendo estudiantes de ciencias naturales, con un colega llamado Libo Ferro, nos propusimos acercar o tratar de acercar las ciencias naturales de una forma novedosa, si se quiere, a través de las redes sociales, que era nuestra plataforma que más conocíamos en ese momento. Entonces, de a poco y sin ningún tipo de experiencia formal, fuimos construyendo este proyecto que con el tiempo fue creciendo, se fue sumando mucha gente muy linda de diferentes partes de Argentina, una de ellas Lucila, y la verdad es que empezamos a entablar vínculos con instituciones de diferentes jerarquías, municipales, provinciales, nacionales, y nos fuimos dando cuenta que era una necesidad urgente tratar de democratizar el acceso al conocimiento científico, que es una palabra que nos gusta mucho, tratar de acercar el conocimiento a cualquier persona que esté interesada, y lo hacemos de una forma novedosa, que es a través de preguntas cotidianas, que eso es una cosa que nos diferencia capaz de otros proyectos de comunicación científica, ¿no? Nosotros abordamos una problemática, por ejemplo, ¿por qué las nubes son blancas? Y partimos de una pregunta que posiblemente nos hemos hecho de pequeños y a veces también de grandes, como es esta pregunta de por qué las nubes son blancas, y luego buscamos a expertos, a expertas en el tema que logren dar una respuesta concreta a esos temas. Entonces, un poco la importancia y el surgimiento de Hablemos de Ciencias fue ese, y bueno, ahora sí le cedo un poco la palabra a Lu, que pueda comentar un poco qué aportes han hecho, ¿no? Sí, yo cuando surge la página creo que los empecé ahí poquito a seguir el contenido que habían empezado a crear y me pareció súper innovador e interesante como estudiante también universitario lo que ellos estaban haciendo y bueno, con el tiempo después me uní y formo parte del equipo desde el año pasado. Y me parece súper interesante esta cuestión de crear contenido a partir de preguntas súper quizá comunes, ¿no? Que nos hemos hecho en distintos momentos y poder acercar algo tan grande y quizá complejo como ese conocimiento científico, quizá de una forma más amena y cercana a través de medios digitales, que por ahí uno pasa muchas horas del día consumiendo contenido desde estos sitios, entonces de pronto aprovechar el espacio para darle una vuelta de tuerca y que se convierta en un espacio de aprendizaje o de curiosidad, fue lo que más me motivó y me generó interés. Muchas gracias. Realmente es muy interesante saber que esos momentos de crisis pues generan espacios en los que podemos encontrar una especie de superación y una forma de hablar de cosas interesantes, porque ahora, hoy en día, los niños, los jóvenes pasan muchas horas frente a las pantallas y
Lo que nosotros quisiéramos es que ellos estén captando información que realmente les vaya a servir. Algo que me gustaría preguntarles también es cuáles son las actividades que desarrollan dentro del proyecto, porque si bien hubo una etapa en la que era de manera virtual completamente, ¿cuáles serían esas actividades y hacia dónde están enfocadas y el impacto que ustedes esperan alcanzar con las mismas? Sí, como vos bien decís, en principio todo un enfoque más digital por una cuestión coyuntural de aquellos años, pero con el tiempo y sin dejar de lado el contenido digital, desde la página se amplió mucho más las propuestas hacia cosas presenciales, como campamentos científicos, torneos universitarios, y algunos otros como eventos, por ejemplo, organizando o siendo parte, y sin también perder esa idea de que es importante convocar a gente a lo largo y a lo ancho de Argentina, y por eso a veces también hacerlo digital es interesante. Que fue una de las últimas propuestas, por ejemplo, del 2023, el torneo científico universitario, donde justamente el hecho de que era virtual nos permitió incorporar a un montón de personas de distintas ciudades y provincias de Argentina. ¿No? No, realmente muy, muy interesante y de hecho, sí, la virtualidad nos abre esos caminos para llegar a personas que tal vez nunca pensábamos que íbamos a llegar. Otra pregunta, ¿cómo han pensado esa continuidad que vaya a tener el proyecto? Si bien desarrollan algunas actividades, muchas veces hay que probar, prueba y error para ver si es que esta actividad es buena, si es que atrajo la atención, si realmente logró el impacto que esperábamos. ¿Y cómo se ven de aquí a futuro, de aquí a unos 5 años? ¿Qué tipo de actividades incorporarían a su quehacer? ¿Qué ya no harían? ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas? Bueno, qué buena pregunta, Joana. Realmente es algo que siempre estamos dialogando como equipo, porque al principio iniciamos siendo solamente 2 personas, todo lo que es el proyecto de Hablemos de Ciencia, pero luego fuimos incorporando a más gente en el camino. Y actualmente, luego de una convocatoria muy amplia que hemos desarrollado a principio de año, somos 20 personas en el staff permanente de Hablemos de Ciencia. Entonces, creemos que con toda esta pluralidad de voces y esta diversidad geográfica, porque son todos estudiantes de diferentes partes de Argentina, vamos a poder implementar en el próximo, o sea, en el corto y mediano plazo, muchos proyectos presenciales, virtuales, en formato híbrido, y que creo que eso va a ser muy valioso para la organización porque nos vamos a poder diversificar, que es un poco la idea. Sin perder esta cuestión que decía Lucila de la virtualidad, que fue un poco el contenido digital en redes sociales lo que nos marcó y nos marca como una organización con un formato diferente, pero a su vez estos campamentos científicos, estos torneos científicos que son en formato virtual o híbrido, y otras propuestas como ciclos de charlas presenciales, ciclos de charlas virtuales o demás iniciativas, siempre están ahí en el tintero resonando dentro de las reuniones del equipo, así que por lo menos, y eso es una crítica y una idea muy personal, siento que el equipo va a crecer muchísimo en estos años y nos vamos a empezar a posicionar como lo que creemos que somos, ¿no? Comunicadores y comunicadoras científicas juveniles. Creemos que como estudiantes universitarios tenemos mucho para decir en relación a las ciencias naturales, que es lo que nos toca más de cerca, y qué mejor manera de seguir construyendo y cimentando las bases de una organización pensada por jóvenes, para jóvenes, como es el caso de Hablemos de Ciencia. Muchas gracias, Lucas. No, y realmente, y eso creo que es lo que más hay que remarcar, esa interacción entre pares, o sea, de jóvenes para jóvenes, pero siempre teniendo en cuenta de que el público es mucho más amplio. Entonces, estoy segura que hay niños que pueden tener muchísimo interés, que incluso con las actividades que ustedes están haciendo, pueden evocar esas capacidades en los niños y tal vez ellos decidan en un futuro estudiar ciencias
pues ya tienen un camino enmarcado y quisieran involucrarse también en esa área de conocimientos. Algo que me gustaría preguntarles también es sobre la retroalimentación que han recibido del contenido que ustedes han desarrollado. A veces uno desarrolla ese contenido, lo entiende entre los pares, pero una vez que llega al público en general, se queda con la pregunta, ¿será lo suficientemente claro? ¿Tendría que utilizar otro tipo de lenguaje? ¿La gente realmente me entiende lo que le quiero decir? ¿Han tenido algún tipo de actividad de esas de retroalimentación con la comunidad en general? Sí, es muy interesante lo que planteas porque también es una cuestión que nosotros tratamos hacia dentro del equipo, ¿no? Tratar de hacer como esta forma de chequear de forma cruzada, por ejemplo, no sé si un grupo se dedicó a hacer algo bueno, yo también veo y veo qué tanto se entiende. Y también hay áreas del conocimiento más alejadas de uno o de otro, entonces siempre está interesante como tratar esto, ¿no? De ver qué tanto se puede entender siendo uno no un experto, sino una persona con curiosidad y con interés. Así que eso en principio es súper interesante. Y en cuanto al feedback o la retroalimentación, por ahí uno de los grandes beneficios, me parece a mí, que tiene el contenido digital es que uno lo tiene por ahí de forma más quizás no aportando tanta información como los likes o los comentarios, o información más concreta, como gente respondiéndonos por privado, che, me encanta lo que hacen, o me encanta esta publicación, me encantaría hacer algo parecido. Eh, Siento que desde la retroalimentación hay cosas más directas o más indirectas, cosas que aportan más o menos información, pero todo en general hace a esto, ¿no? Como este chequeo de la calidad, de la forma, del estilo, de la comunicación, que es clave también para tener una comunicación efectiva con un receptor, ¿no? Que está consumiendo, nos está escuchando. Sí, perfecto. Sí, Lucas, totalmente. No, quería agregar una cuestión que ahí Lu mencionó. Nosotros reivindicamos mucho el concepto de comunicación pública de las ciencias más que el de divulgación científica. Si bien son ambos conceptos muy interesantes y válidos a la vez, pero el concepto de comunicación pública innecesariamente involucra un ida y vuelta, ¿no? Nosotros no es que tenemos el conocimiento puro y acabado y lo transmitimos de forma unidireccional, sino que se busca un diálogo continuo. A veces en redes sociales es un poco complejo, pero sí en los eventos presenciales que hemos tenido o en los eventos virtuales, tratamos de que nuestro público, que está ahí por un interés genuino y propio, también tenga la posibilidad de opinar, cuestionar y criticar en el sentido de la palabra nuestro contenido y todo lo que estamos haciendo. Además, una de las últimas cositas que implementamos este año en la segunda edición del torneo científico que mencionaba Lu fue unos formularios de retroalimentación en donde los participantes pudieron, bueno, dejarnos a cuenta un poco cómo se sintieron, calificar en cuestiones cuantitativas y cualitativas todo el proceso que duró bastante tiempo, porque el torneo fueron 3 meses de forma 100% ah, virtual. Entonces, también eso nos sirve muchísimo para identificar puntos débiles o cosas a mejorar a futuro, y creo que es el rol de cualquier comunicador o comunicadora científica identificar eso y construir algo mucho mejor a futuro en base a ese feedback o esa retroalimentación, ¿no? muchas gracias, Lucas. Realmente voy a tomar de ahí una palabra que es clave, que es el diálogo, ese ir y venir, porque y les digo esto como investigadora, el, el- lo que se va consiguiendo con la investigación a veces resulta muy complejo y nosotros solemos utilizar el término traducir a la sociedad porque esos tecnicismos lo hacen incluso más complejo y crea muchas fallas en la comunicación, crea muchos hoyos que no se van llenando de manera efectiva. Entonces es muy interesante escucharles que ustedes van adquiriendo esas habilidades comunicativas y esas habilidades blandas de ir reconociendo que está bien y cómo tienen que llegar al otro lado, aquellas personas que no son científicas, pero que también tienen curiosidades y comparten esa curiosidad con ustedes. Me parece muy, muy importante
para todos, que todos tomemos este ejemplo de que el diálogo, esa es la base para poder llegar a hacer este tipo de acciones que vayan a tener resultados efectivos. Algo que también quisiera preguntarles es cómo se involucran sus universidades dentro del proyecto. Específicamente para Lucas, la Universidad Nacional de Córdoba y las otras instituciones que muy seguramente ya están involucradas. ¿Cuáles son sus roles? ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Cómo son parte del proyecto? Bueno, desde un principio me gustaría aclarar que todo tipo de universidades y particularmente la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que es la facultad que en mi caso a mí me acoge, desde un principio nos han dado todo el apoyo. Y eso es algo muy lindo, no solamente como estudiante de esa casa de estudios, sino también como joven que siente que sus voces son escuchadas. Entonces, la comunicación científica, lamentablemente, a nivel mundial y particularmente en Latinoamérica, no es algo que esté necesariamente instaurado dentro de las currículas educativas. Entonces, cuando uno va con un proyecto, a veces tiene como este miedo de decir, bueno, me lo aceptarán, no me lo aceptarán, pero realmente desde mi experiencia y desde nuestra experiencia como equipo, tanto la Universidad Nacional de Córdoba como cualquier otra institución de gobierno de Argentina, nos ha abierto las puertas de una forma muy linda y creo que es un paso clave para seguir institucionalizando esta disciplina o esta área que es la comunicación científica y que más jóvenes a su vez se puedan animar a dar este salto a la pileta o a la piscina y que puedan seguir construyendo sus carreras como comunicadores y comunicadoras. Porque si una universidad con la trayectoria y el respaldo, como es la Universidad Nacional de Córdoba, tiene sus 450 años de historia, se anima a apoyar este tipo de proyectos de divulgación o de comunicación científica, es una cuestión política muy interesante para analizar, así que esa sería un poco mi reflexión en relación a esto. Ya. Y Y yo Lucila, opino, a mí me pasó que cuando yo me sumé, también dije, bueno, ¿cuál es el espacio de la universidad, en la facultad a la que yo iba? Y en un momento necesitábamos, por ejemplo, avales para el torneo científico universitario y a mí me colaboraron con eso. Eh, y me parece interesante también para acercarles a otras personas, como existe esa posibilidad, la universidad no es algo como no sé, como con misterio o grande, enorme. O sea, son enormes, son complejas, tienen muchas ramas, pero siempre hay espacio al diálogo, hay espacio a la colaboración. Por lo general, quieren ayudar a sus estudiantes a que se realicen en sus proyectos personales y profesionales. Entonces me parece también como una invitación interesante a repensar un poco la universidad como todos somos parte y todos la construimos en conjunto. ¿No? Y siempre está ese espacio. Y bueno, desde nuestras facultades, o sea, específicamente, siempre hemos recibido apoyo. me gustaría hacerles una pregunta un poquito delicada, que es la parte presupuestaria. ¿Ustedes reciben también apoyo de manera económica de algún tipo de institución? En principio, todo el trabajo que hacemos nosotros es voluntario y nos constituimos como una organización, digamos, donde todos sus miembros trabajan, digamos, ad honorem de forma voluntaria. En ciertos proyectos hemos recibido financiamiento de instituciones gubernamentales como el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Em, pero, o sea, en principio hay que salir a buscar ese financiamiento, ¿no? Tocar puertas, mandar mails, pero bueno, es una parte compleja. Sí, totalmente. Como decía anteriormente, lamentablemente la comunicación científica muchas veces no está institucionalizada como tal, entonces no hay financiamientos asignados que se puedan ejecutar de forma rápida, menos para proyectos juveniles, pero la verdad es que uno cuando se va empezando a mover dentro de los espacios, dentro de la universidad, dentro de las agencias gubernamentales, y va con la total honestidad, con un proyecto en la mano,
con esta idea de que sea destinada para jóvenes o para infancias. Creo que siempre es bien recibido y en la medida de lo posible, a pesar de no estar formalmente institucionalizado, sí se le busca la vuelta, si se quiere, para poder apoyar con lo que se pueda. A veces no necesariamente uno busca un apoyo económico o monetario, sino capaz un apoyo logístico o la disponibilidad de ciertas herramientas tecnológicas o la posibilidad de transmitir en vivo un evento o un aula virtual o una plataforma en donde subir algún tipo de cuestionario o tener alguna otra dinámica más virtual. Y son herramientas que las universidades o los entes gubernamentales las tienen a disposición, entonces no necesariamente el presupuesto lo tendríamos que pensar como algo monetario, sino también como una disponibilidad de equipos o de espacios que hemos siempre recibido de muy buena forma por parte de todas las instituciones con las que nos hemos vinculado. Muchas gracias, chicos. Realmente estoy impresionada. No sé si ustedes lo notan, se ven a sí mismos en la formación que ustedes mismos buscan a través de este proyecto. No solamente es hablar de ciencia para otros jóvenes, sino que también están desarrollando capacidades que van a servirles muchísimo en su vida futura como profesionales. El hecho de ser conscientes de que las cosas no son sencillas y que tienen que salir a buscar los medios para mantener una idea, para mantener un proyecto, a saber tocar puertas, pues están desarrollando algunas habilidades que normalmente es complicado hacer que los estudiantes de una manera usual en el aula sentados puedan ir adquiriendo. Entonces, les felicito y aplaudo mucho esa creatividad y más que nada esa fortaleza de buscar otras formas de ir haciendo ciencia y de ir haciendo academia fuera del aula. Me gustaría preguntarles también sobre los desafíos. Si bien hemos hablado ahorita de que deben salir a buscar muchas veces esas estrategias, esas herramientas, buscar oportunidades allá afuera, ¿qué otros desafíos han tenido que enfrentar, sobre todo fuera ya de la universidad? ¿Hay algo que puedan remarcar en torno a eso? Bueno, es una pregunta bastante compleja y creo que para ser escueto me voy a centrar en una cuestión más particular, que yo creo que es un poco el alejamiento que tienen muchos sectores, lamentablemente, de la sociedad civil en relación a la ciencia. Yo creo que hay una barrera, una de las mayores dificultades que nosotros queremos como vencer o romper es esta brecha que existe entre un niño o una niña que a veces ni siquiera se cuestiona el día de mañana ser un científico o un profesional de la ciencia, y nosotros que a veces no tenemos necesariamente todas las herramientas para lograr comunicar efectivamente eso. Yo creo que es una tarea titánica, pero para mí una de las mayores cuestiones en donde estaría bueno empezar a trabajar es crear algún tipo de formación en las universidades o también en los niveles de bachillerato o de secundaria, en donde se empiece a incorporar dentro de las currículas todo este tipo de habilidades que tú mencionabas, más habilidades blandas, si se quiere, para que podamos tener estas herramientas y comunicar no solamente de ciencias naturales, que es lo que a nosotros nos toca, sino comunicar un montón de cosas. Yo creo que desarrollar ese tipo de cuestiones e institucionalizarlas a nivel de gobierno y a nivel de las universidades y de los institutos es fundamental para construir una sociedad que tenga un pensamiento crítico mucho más aceitado y para que haya cuestiones como la pandemia y todo lo que fue la dinámica vinculada a las vacunas y un montón de otras situaciones en donde se puso en tela de juicio el rol de la ciencia o de las ciencias en la sociedad. Bueno, que tengamos más herramientas para poder defender todo este tipo de cuestiones. No sé si Lucila quiere acotar algo más. Sí, me parece que las dificultades que mencionaba Lucas son como las principales que quizás hemos detectado a través del tiempo. También me parece que ciertas dificultades a veces o ciertos
ciertas vacancias en lo que nosotros vamos detectando y viviendo, son buenas ideas también para poner un poco la atención ahí y decir, esto puede transformarse en una oportunidad, ¿no? Pasa muchas veces acá, al menos en Argentina, que por ahí no hay tantas propuestas de participación para chicos de más de 18 años en relación a la ciencia, y eso cuando yo era un poco más chica, por ahí era más un problema, pero de pronto se transformó en una oportunidad, ¿no? En una oportunidad de acción y de toma de liderazgo de decir, bueno, no existe, pero creémoslo. O sea, todo está quizá más como al alcance de la mano, y si juntas un par de personas que tengan un proyecto y una idea, por ahí probablemente las puedan plasmar, ¿no? Me parece un mensaje interesante para las personas en cualquier ámbito, pero bueno, en el de la divulgación científica me parece interesantísimo. Genial, chicos. Yo creo que para que una idea se torne una realidad solo hay que iniciar. Muy bien. Quiero hacerles una pregunta más personal ahora. ¿Cuál es ese aprendizaje o logro a nivel individual a ustedes, a Lucila y a Lucas, que han obtenido mediante el trabajo en Hablemos de Ciencia? Eh, es interesante. Yo creo que las habilidades blandas que he adquirido en el último tiempo, gracias a tener que hacer una reunión, tener que charlar con gente, tener que mandar mails, como todo un bagaje de experiencias que es súper interesante y que por ahí es difícil de adquirir o por ahí uno lo adquiere ya cuando sale al ámbito más laboral o profesional. Me parece que son espacios también donde tenés a otros jóvenes en los que ayudar, o sea, que te pueden ayudar a vos. Entonces me parece que son también espacios de aprendizaje muy buenos para dar ahí los primeros pasos un poco en la vida más profesional y adulta. Me parece, o en lo personal al menos, ese ha sido mi mayor aprendizaje hasta ahora. Gracias, Lucila. Sí, coincido totalmente con Lu. Yo creo que estar frente a situaciones en donde uno tiene que a veces liderar un equipo es algo que muchas veces no estamos acostumbrados dentro de lo que es el contexto de educación formal. Entonces, a veces posicionarse como líder y otras veces tener a otro líder dentro del equipo y tener esta plasticidad de ir rotando dependiendo del proyecto, dependiendo de la necesidad que tengamos como organización, es algo que a uno nunca se lo enseñan en ningún libro de texto y uno lo aprende cuando lo vive. Entonces, tener esta plasticidad es algo que se ejercita todos los días y que yo me veo allá por el 2020, cuando arrancamos, con muy poca idea de lo que significaba comunicar ciencia. Y hoy, en pleno 2024, con un equipo de 20 hermosas personas de todos los rincones de Argentina y con esta idea de seguir impactando no solamente en Argentina, sino a nivel latinoamericano, tener algún otro alcance, es algo hermosísimo que si yo me lo hubieras preguntado en el 2020, no lo creería como algo posible. Entonces, un poco lo que tú decías, Joana, yo creo que las ideas son ideas hasta que uno las lleva a la práctica y se empiezan a institucionalizar, se empiezan a posicionar como verdaderos proyectos y que esos proyectos terminan impactando en personas. Yo creo que también es una de las cosas que más me llevo de todo esto es este feedback, esta retroalimentación con niños, con niñas, con jóvenes que te dicen, che, me encantó cómo comunicaste esto o me gustó este proyectito o ahora me cuestioné ser, no sé, paleontólogo, por ejemplo, o cualquier otra carrera vinculada a las ciencias naturales, es algo que te llena el corazón y realmente es un mimo al alma. Yo lo defino así. Hermosas palabras. Me voy a quedar con esa frase. Yo soy docente y tratar de pasar esa pasión por la ciencia a los estudiantes es un desafío, pero creo que si no se tiene en las manos, si no se practica en eso, pues difícilmente unas simples palabras pueden transmitir lo que realmente la práctica puede dejar en el alma, como Lucas acaba de decir. Les voy a hacer una pregunta, pero creo que ya está incluso respondida. Creo que ustedes han puesto sobre la mesa una de las alternativas de vinculación universitaria con la sociedad. Hay varias iniciativas. Cada universidad tiene iniciativas propias, muy diversas inclusive, que puede llevarse a la vinculación a través de la práctica profesional o de lo que se ha ido aprendiendo en el aula hasta ese momento,
prácticas diferentes como lo que ustedes están proponiendo, pero sí me gustaría que ustedes recalquen cómo lo ven ustedes, que ese trabajo de proyectos de vinculación universitaria sean importantes para responder las necesidades de la comunidad. Sí, o sea, en primera instancia me parece muy interesante, que esto también fue un gran aprendizaje mío, como esto, ¿no? La distancia entre los alumnos y la universidad, ¿no? Somos todos parte de, y en ese sentido también podemos identificar problemáticas y tratar de resolverlas. Eh, Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto muy nuevo que está en desarrollo, que tiene que ver con, por ejemplo, acercar laboratorios de investigación por medio de videos en redes sociales. Y me parece súper interesante porque me parece que gran parte de achicar esa brecha, o de distancia, de autoridad, digamos. eh, Así que bueno, por mi parte me parece que eso es súper interesante y que hay mucho trabajo para hacer en ese sentido. Gracias. Sí, 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 totalmente. Yo creo que además otra de las cuestiones interesantes desde un contexto más de Argentina, en donde la universidad es 100% pública y hay muchísimas personas que por diferentes motivos no pueden acceder a la universidad y quienes accedemos terminamos siendo ciertamente privilegiados de poder estar estudiando en estas casas de estudios. Yo creo que fomentar la comunicación científica y empezar a institucionalizarla cada vez más, y perdón que repite esta palabra, pero me parece clave empezar a darle el lugar que tiene que tener y que los jóvenes seamos quienes lideremos estas iniciativas, es algo impresionante y sumamente necesario para fomentar más estos vínculos y que haya realmente una cuestión de extensión universitaria, una cuestión de vínculo universidad-sociedad, porque al fin y al cabo esta sociedad es quien con sus impuestos termina pagando para que las universidades funcionen. Entonces, si nosotros como profesionales o como futuros profesionales no tenemos las capacidades para comunicar qué es lo que está pasando dentro de las universidades, en los laboratorios de investigación, en las aulas, en los proyectos que se ejecutan todos y cada uno de los días a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Digo, si no tenemos las capacidades comunicativas para poder defender nuestra universidad, digo, ¿qué le queda a la sociedad que muchas veces ni siquiera pisa los edificios como tal? Entonces, es algo muy lindo que podamos construir un diálogo, un puente o muchos puentes a través de la comunicación científica, a través de otros tipos de proyectos de extensión. Y para mí el concepto de vinculación universitaria es fundamental para construir sociedades más democráticas y en donde prime el respeto y el diálogo. Muchas gracias, chicos. Para mí realmente es un gran aprendizaje. Me siento emocionada de que hayan jóvenes que piensen de esa manera, porque a veces eh, pueden pensarlo, pero no lo manifiestan. Entonces creo que esas iniciativas y esas habilidades blandas que ustedes han ido ganando son excepcionales y que se tienen que seguir cultivando. Tomo esas palabras, me llevó mucho las palabras de Lucas al hablar de la educación pública. En el Ecuador sucede algo similar. La educación es pública y es completamente gratuita para los estudiantes, pero hay que revertir ese concepto y hablar que los estudiantes que ingresan a la universidad pública pues son privilegiados y están becados por el Estado. Y somos todos, es toda la sociedad que paga para que nuestros estudiantes se formen ahí y ellos simplemente tienen que revertir de la mejor manera a la sociedad lo que están aprendiendo. Entonces creo que eso es algo que todos debemos ser conscientes y tenemos que ir cultivando, que la universidad es un motor de cambio. Creo que una ciudad que tiene una universidad como parte de su entorno, esa ciudad debería ir caminando hacia adelante a pasos agigantados todo el tiempo y debería ser muy diferente a una ciudad en donde no haya una universidad, porque para eso es la universidad, para mejorar, para realmente ser, como les digo, ese motor de cambio para que los problemas sociales mejoren. Si estamos desconectados, pues no tiene ningún sentido tener una universidad en nuestro entorno. Creo que chicos hemos conversado de varias cosas.
Y me gustaría ir ya como terminando con un par de preguntas. Justo ustedes lo mencionaron en su momento, han tenido un alcance incluso nacional en la Argentina, pero ¿cómo se ven esas proyecciones hacia afuera? Creo que la virtualidad les permite abrirse paso para estar presente en otros países o captar pares en otras universidades, en otros países de Latinoamérica o en otros países del mundo para que sean parte de este proyecto. ¿Ya han iniciado y han dado pasos iniciales en esto o cómo lo ven? Uf, qué pregunta que realmente hemos discutido bastante como equipo y que personalmente me cuestiono todos y cada uno de los días de mi vida, porque cuando arrancó Hablemos de Ciencia no pensábamos que iba a pasar más que de nuestro círculo de amigos, si se quiere, como algo más, como un hobby, como algo pequeñito, que después fue creciendo de forma exponencial ciertamente, y 4 años después estamos trabajando con instituciones nacionales, con diferentes universidades del país, y algo que no sabemos bien cómo se dio, fue algo que se fueron sumando manos y manos y manos y manos hasta generar una hermosa red súper ñoña de personas apasionadas por y para la ciencia. Y siento que estas redes ya nos quedaron chicas y que en cualquier momento esto va a seguir creciendo en cualquier otro ámbito internacional y ojalá que así sea, porque somos muchos jóvenes en Argentina que estamos peleando y remando para seguir construyendo redes internacionales de comunicación científica y sentimos que hay muchas instituciones dependientes de Naciones Unidas, por ejemplo, UNICEF, UNESCO y demás instituciones a lo largo y ancho del planeta que estarían dispuestos a apoyarnos de alguna manera. Hemos tenido algunos antecedentes de pequeñas colaboraciones, pero me imagino que durante estos años seguirá entablándose estos puentes y ojalá que así sea, porque pensar a la comunicación científica como algo solamente de un país no tiene sentido, porque tenemos todo un continente que es Latinoamérica como tal, prácticamente, que habla español. Entonces, qué mejor manera que empezar a tender lazos entre nosotros y también con países que hablen otros idiomas, digo, porque la concepción que nosotros tenemos en Argentina de las ciencias naturales es una, la concepción que ustedes tienen en Ecuador es otra, y posiblemente en cualquier otra parte del mundo va a ser diferente. Y esos choques culturales o esas maneras de hacer ciencia en los diferentes países nos permiten tener otras perspectivas, otros campos de acción, y a su vez estos proyectos pueden realmente conectar realidades sumamente difíciles y diferentes entre sí, y eso es algo hermoso. Así que de mi parte, ojalá que estas redes sigan creciendo, porque somos un montón de jóvenes que tenemos ganas de que así sea. Muchas gracias, Lucas. No, y así será, así será. Recuerden que justo en este set de conversatorios, pues auspiciado por la red UDUALC, pues también es una plataforma para que ustedes encuentren esos pares. Somos muchísimas universidades que pertenecemos a esta red que siempre alimenta distintas aristas del conocimiento y ahora con ustedes como jóvenes, cómo buscar esas ventanas de vinculación con la sociedad, pues yo creo que es una iniciativa muy importante y que va a sacar frutos muy interesantes con justamente esa riqueza intercultural reconocida a lo largo de Latinoamérica y, ¿por qué no?, de otros países en el mundo. Me gustaría ya ir terminando, y esta es una pregunta, creo que dejé la pregunta más interesante al final, que es la motivación. ¿Cómo ustedes, ya habiendo tenido estas experiencias tan interesantes que les ha enriquecido mucho a ustedes como persona, como grupos y conjuntamente con la sociedad, cómo ustedes motivarían a otros jóvenes para que tomen iniciativas similares, para que puedan participar en proyectos de vinculación? Y ahí hago un pequeño paréntesis. Muchas universidades tienen proyectos de vinculación de manera obligatoria. Entonces, yo creo que eso tergiversa un poco ese sentido social que tiene que irse desarrollando en los estudiantes, pero es el hecho de que tiene que haber motivación.
¿Cómo ustedes lo harían? A mí me parece como muy interesante pensar en que la gente que empezó carreras científicas están como súper motivadas por la ciencia en general, pero que la ciencia es mucho más que lo que puede llegar a estar en el laboratorio y me parece que pensar en compartirlo, pensar en tratar formas nuevas de expresarlo, a mí es lo que más me motiva, ¿no? Como sacar esta ciencia un poco, como dice Golombek, acá un científico que, argentino muy reconocido, sacar las ciencias del laboratorio porque la ciencia que ladra da señales de que cabalga, ¿no? Como funciona y está ahí dispuesta a la comunidad como una herramienta. Y a mí es lo que más me motiva, ¿no? Acercarla, usarla, habitarla, ¿no? De múltiples formas y no solo como estudiante. Gracias. Sí, sí, coincido totalmente con lo que dice Lucila porque es un poco nuestro rol como organización. Digo, que nosotros elijamos y reivindiquemos todos los días comunicar ciencia a través de preguntas cotidianas, tiene un porqué. Porque nosotros cuando somos pequeños, a mí siempre me gusta decir que pasamos en una edad a los 4, 5 años, 6 años, donde siempre decimos ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa en el medio a lo largo de nuestra primaria y a lo largo de nuestra secundaria, en donde terminamos perdiendo muchas veces esa curiosidad o esas ganas de decir ¿por qué? ¿Qué pasa en el medio? Bueno, hay que tratar de volver a esas infancias en donde uno fue un pequeño gran científico, digo, y volver en un contexto universitario donde estamos hablando de que muchas veces los proyectos de vinculación social son obligatorios y que en mi caso lo reivindico eso porque son herramientas que a veces desarrolla, pero porque se choca contra otra realidad. A mí, si no me hubieran dicho que yo tenía que hacer proyectos de vinculación social, posiblemente no lo hubiera hecho porque capaz mis caminos dentro de la universidad hubieran tenido otro rumbo. Entonces, si estamos hablando de una universidad pública, yo sí me parece muy interesante que dentro de esta obligatoriedad que a veces tiene una connotación negativa, lo pensemos como una posibilidad de salir de nuestras zonas de confort y de desafiarnos a nosotros mismos a hacer algo por otra persona. Entonces, si nosotros en ese desafío encima logramos motivar a esa otra persona y que vuelva a esa edad del por qué y que se empiece a cuestionar cada vez más cosas, digo, para mí el circulito cierra. Y es una cosa que no solamente, a pesar de ser obligatorio, nos nutre a nosotros, porque lo tenemos que pensar como un desafío personal, sino que también nutrimos a otra persona en el camino. Y eso para mí es lo más hermoso que una universidad como tal puede desarrollar en una sociedad. Muy bien, chicos, muchas gracias. Yo creo que esas palabras motivadoras van a tener un efecto multiplicador en muchos jóvenes que a veces se preguntan ese por qué, pero no lo dicen en voz alta. Yo creo que nunca perdemos ese niño interior, solamente que la sociedad nos acalla por el miedo a qué dirán las otras personas, pero no nos damos cuenta de que todos tenemos esas preguntas dentro. Así que les felicito. Yo creo que el proyecto de ustedes simplemente responde esas preguntas que callamos. Así que sigan adelante. Ustedes, si bien son de las ciencias duras, yo también me incluyo, soy de las ciencias duras, hay investigación en todas las áreas del conocimiento. Así que las preguntas son infinitas. Y todos creo que vamos a encontrar esa forma de poder llegar a hacer con nuestra ciencia un cambio positivo para la sociedad, que a la larga, para eso estudiamos, para eso nos formamos, para cambiar la realidad, para hacerla mejor. Yo les agradezco muchísimo por sus palabras, por estar abiertos a este conversatorio. Creo que ha sido muy enriquecedor. Para mí ha sido una experiencia muy agradable poder conversar con ustedes. Como les dije hace un momento, les repito, yo creo que esas palabras motivadoras van a ejercer su función. Yo estoy motivada, creo que hay mucho por hacer. Como docente les hablo, creo que hay mucho por hacer para llegar a un acuerdo con los estudiantes. Muchas veces un profesor piensa de una manera unidireccional y propone proyectos de vinculación, pero creo que me voy con ese mensaje del diálogo. Tiene que ser en ambos sentidos.
Me gustaría pedirles también a ustedes que nos den sus datos de contacto para saber cómo los jóvenes pueden contactarles a ustedes y ser parte de este gran proyecto que sin duda alguna va a tener alcances internacionales y va a ser mucho más enriquecedor de lo que ya ha sido hasta ahora. Bueno, nos pueden buscar en redes sociales como @hablemos de ciencia con un guión bajo al final, eso es en Instagram, y en LinkedIn, que es una aplicación que utilizamos bastante, también nos pueden buscar como Hablemos de Ciencia, todo en mayúscula. Eh, por allí nos pueden mandar un mensaje y estamos más que predispuestos a sumar esfuerzos para generar nuevos proyectos futuros, porque es la mejor manera de construir una red ñoña, como nos gusta llamar, que tenga impactos en un montón de lugares. Sí, muchas gracias por el espacio. Me parece súper interesante también que existan estas propuestas como de apertura y diálogo. Como vos decías, Joana, el diálogo es la clave para nuestras sociedades en todos los aspectos. Muchas gracias chicos. Para mí ha sido un gusto muy grande poder conversar el día de hoy con ustedes. Un verdadero placer por la invitación y por todo, y ojalá que se sigan dando otros conversatorios como este, y ahí estaremos para sumar fuerzas. Muchas gracias. Les agradecemos nuevamente la participación a los tres. Fue un espacio bastante enriquecedor con ustedes. Abrimos este ciclo de conversatorios. Como recordatorio, se queda grabada la sesión. Más adelante también les compartiremos a ustedes los links para que los puedan difundir entre sus contactos y los puedan escuchar nuevamente. Y aprovecho también la ocasión para recordarles que este ciclo de conversatorios tiene 6 temáticas diferentes. El día de hoy se llevó a cabo la primera. Y el segundo conversatorio lo tendremos el miércoles 17 de abril a la misma hora. Y el proyecto que vamos a presentar en esta ocasión tiene que ver con experiencias de vinculación universitaria para la defensa de los derechos de personas en reclusión. En esta ocasión nos va a acompañar una estudiante de la Universidad de Cuenca, Constanza Jauregui, quien nos va a hablar de su proyecto Ventana de Libertad. Entonces, pues bueno, los esperamos y nuevamente muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Terminamos la sesión el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Lucila. Gracias nuevamente.